Hoy nos situamos en la Unión Soviética en plena Guerra Fría. En 5 años, los rusos habían logrado fabricar una bomba atómica similar a la de Estados Unidos, pero debían probar su alcance y sus efectos. Por eso realizaron pruebas en diferentes zonas rurales del país y ante una población empobrecida que poco sabía de las consecuencias del experimento. La destrucción fue importante y dejó terribles secuelas en quienes estuvieron cerca de la bomba. Entre ellos, los miles de militares que participaron sin apenas protección en la prueba. En 1994, Informe Semanal recordaba a estas cobayas humanas. Durante más de medio siglo de poder comunista, la seguridad nacional fue prioridad y obsesión para los dirigentes de la ex Unión Soviética. El hallazgo de la bomba atómica revolucionó las viejas teorías defensivas. Era el arma definitiva y había que probarla para sacarle el mejor partido si la ocasión fatal llegaba y tenía que hacerse uso de ella. Si exceptuamos Hiroshima y Nagasaki, la paradoja del arma atómica es que nunca se ha esgrimido más que como medio de disuasión. Ella dio lugar a la Guerra Fría, provocaciones, desafíos, rivalidad, pero incluso en los momentos más tensos nunca se llegó a comprobar su poder de aniquilación. Quienes mejor supieron de ella fueron también, paradójicamente, una parte de la población militar y civil de los países nucleares, cobayas humanos propios para experimentar la capacidad destructora de un arma destinada al enemigo. El caso del ensayo atómico soviético en septiembre del 54 es hoy uno de los mejor conocidos. Hacia el pueblo de Tosk, Montes Urales, 1.200 kilómetros al suroeste de Moscú. Estábamos acostumbrados. Nos dijeron que había que ir y fuimos. No teníamos derecho a reflexionar. Según los informes, intervinieron en la prueba unos 45.000 soldados del Ejército Rojo, pero también varios miles de civiles. Los pueblos más próximos al lugar de la prueba fueron desalojados. Se trasladó a la población a zonas acondicionadas especialmente para ellos. Nos echaron del pueblo, nos mandaron tumbarnos en el río y no abrir los ojos bajo ningún concepto. Pero la curiosidad puede más que el miedo, y miramos. Ya ven ustedes mis ojos, estoy ciego. Los médicos me dicen que es a causa de la explosión. Los habitantes de las aldeas no evacuadas recibieron instrucciones sobre cómo debían actuar en el momento de la explosión. Fue temprano, el día 14 de septiembre a las 9:30 de la mañana. Hacía frío. La gente desayunaba a esa hora y las estufas estaban ardiendo. Cuando la onda explosiva llegó allí, tumbó tejados y provocó incendios. ¿Por qué habíamos de tener miedo? Entonces no sabíamos nada, solo ahora. Éramos gente analfabeta. Dijeron que debíamos cavar a unos 15 metros de los edificios y tumbarnos en el hoyo. Si nos hubiesen mandado saltar desde un tejado, lo habríamos hecho. Todo está ya preparado. La tripulación se dirige al avión portador de la bomba. Despegue. El piloto, el más diestro. Atrás dejaba 5 meses de preparación intensiva. Miles de camiones y carros de combate están camuflados. Se observa hasta el menor detalle. Suena la señal de alarma. ¡Молния! ¡Молния! A través de altavoces, esta palabra se transmite desde los puestos de vigilancia a todas las unidades. Las tropas son conducidas a los refugios. El objetivo se va acercando. El avión se mantiene a unos 8.000 metros de altura. Cae la bomba. Un avión Tupolev 4 fue el encargado de arrojar la bomba.
La explosión fue grabada con una cámara instalada en el mismo aparato portador. Se dice que la bomba era relativamente pequeña, con una potencia explosiva de aproximadamente 10 kilotones, es decir, equivalente a la energía desprendida por una carga de 10.000 toneladas de TNT. La potencia explosiva de la bomba lanzada en Hiroshima ha sido fijada solamente en 3.000 toneladas más. La cegadora llamarada de la explosión era visible a más de 100 kilómetros de distancia. Pero el experimento tenía espectadores de excepción. El máximo dirigente soviético de entonces, Nikita Khrushchev, parte de la cúpula militar soviética y como invitados, altos dirigentes de los países de la Europa del Este. Así avanzaba la onda explosiva. En la zona elegida había antes un robledal. Los árboles alcanzaban una altura de entre 15 y 20 metros. Después de la explosión, a 1 kilómetro a la redonda, no quedó literalmente nada. La superficie de la tierra se cubrió de una costra de polvo y arena cristalizada de más de 1 centímetro de espesor. En el epicentro mismo de la explosión quedaban los patéticos testimonios del bosque que había existido antes. Los troncos de los árboles se habían convertido en palitos de entre 2 y 3 centímetros. Era otoño, cuando todo está dorado. Aquel era el lugar de paso de muchas aves. Cuando empezó la explosión, los pájaros se echaron a volar desde los árboles y sus alas se quemaron. Corrían a millares, agitados sobre la tierra, medio abrasados. Luego, todos murieron. A 500 metros a la redonda, la destrucción fue total. En un área de 1.200 metros, el ganado comenzó a desfallecer y morir. El personal que estaba a 1.500 metros sufrió lesiones graves, quemaduras los que se encontraban a 400 metros de distancia. Secuelas y enfermedades radiactivas los que estaban a casi 2 kilómetros del epicentro. De unos 44.000 hombres, sigue con vida 1 millar, semiminusválidos, sin ayuda médica ni nada. Muchos han muerto sin saber de qué. Hoy solo podemos hacer conjeturas. Las informaciones sobre las bajas humanas son contradictorias. Todas las fuentes coinciden en que 1 hora después de la explosión, los niveles de radiación en el epicentro no superaban los 50 Roentgen por hora. Según los estudios científicos sobre la radiactividad, se considera que solo las dosis de radiación a partir de 1000 Roentgen son mortales. Entre 200 y 400 Roentgen empiezan a producir efectos letales. Si superan los 200, producen diarreas, empobrecimiento de la sangre, calvicie y depresión. Pero si son inferiores, no van más allá de provocar náuseas y vómitos, aunque el paciente, transcurrido 1 mes, cura espontáneamente. Era importante investigar el efecto anímico. Los psicólogos, expertos en estas cuestiones, preguntaron a los soldados qué pensaban y cómo se sentían psicológicamente. Querían estudiarlo todo. Un fuerte viento condujo la nube en dirección noroeste, a 90 kilómetros por hora. Las unidades de control de radiactividad entraron en acción. 50 Roentgen hora. No se consideraba un nivel de peligrosidad. Con estos datos, las tropas que tenían asignada la ofensiva penetraron en la zona ataviadas con sus equipos de protección. Cruzaron el territorio sin ningún daño aparente para su salud. Las maniobras tuvieron lugar en otoño. En la primavera siguiente ya empecé a sentir un fuerte malestar. Entonces no tenía 60 años, sino 31 o 32. Antes mi salud era perfecta. Corría la carrera de 10 kilómetros de esquí. Luego empecé a sentir ahogos, a sofocarme.
Mi hijo murió con apenas 35 años. Pienso que su muerte está relacionada con el ensayo atómico. No ha sido culpa mía, sino del Estado. Muchos de los que vivieron esta experiencia murieron hace tiempo. También sus hijos, muchos de ellos de cáncer. No eran precisamente gente mayor. Aunque algunos testigos disienten, la mayoría confirma que las tropas habían recibido prendas de protección, capas plásticas, máscaras antigás, calzado apropiado y gafas con un filtro especial. Algunos no tenían ropa protectora. Además, era imposible utilizar las máscaras antigas porque hacía un calor de 45 grados sobre cero. Era una estepa ardiente, mezclada con polvo y barro. Y nosotros, como suicidas. La naturaleza cicatrizó la herida provocada por la explosión. El bosque que antes había desapareció para siempre. Sin embargo, en un par de años, en la zona del epicentro, comenzó a desarrollarse una vegetación muy tupida, matorrales y hierbas de tamaño descomunal. Es sabido que una radiación intensa y prolongada puede provocar mutaciones en animales y personas. En las plantas, multiplicar su desarrollo. Algunos han comparado el ensayo atómico de Tosk con la tragedia de Chernóbil. Pero en la catástrofe nuclear de Ucrania hubo personas que recibieron dosis de centenares de Röntgen. Además, se considera que por haber estallado en el aire, la radiactividad local fue menor. Las críticas son humanas, los atenuantes, militares y políticos. Creo que entonces era una necesidad objetiva. No fuimos los primeros en hacernos con el arma atómica y no éramos los únicos que la teníamos. Había que estar preparados para la defensa en el caso de que el arma se empleara y entonces no se descartaba esta posibilidad. Por eso hacía falta saber cómo funcionaba, qué representaba. Vuelvo a decir que era una necesidad objetiva. Esta misma actitud ha sido compartida por la mayoría de las potencias nucleares. Son bien conocidas las consecuencias de los experimentos norteamericanos en el Pacífico y de otras pruebas para investigar la inmunización nuclear sobre los soldados. Igualmente, las pruebas en Australia con fuerzas británicas. El ensayo nuclear de 1954 en los Urales suscita horror por lo que nos permite ver, pero aún más por lo que nos obliga a imaginar. No fue ningún rasgo exclusivo de la ex Unión Soviética, del entonces llamado Imperio del Mal.